Doctora, la estábamos esperando para que nos cuente, después de los 14 casos de ayer, que obviamente fue un cimbronazo fuerte para Villa María, porque llega a números que no estábamos teniendo en los últimos días, que usted nos informe cómo estamos. Estamos trabajando todo el tiempo, pendiente, estudiando caso por caso, viviendo cada circunstancia, hablando con cada caso positivo, para tener bien objetivo y bien claro poder encontrar todos los contactos estrechos de cada persona y entonces ahí bloquear la situación para que no lleguemos a tener circulación del virus. Exactamente. La idea es tener siempre, ir avanzando un paso adelante, ¿sí? Entonces nosotros cada vez que llega un positivo hablamos sobre sus contactos estrechos y sobre los contactos del contacto, que también los aislamos para ir siempre un paso adelante y entonces bloquear la multiplicación de esta enfermedad. Claro, porque estos 14 personas que dieron positivo y que anoche o ayer por la tarde llegaron los hisopados, ¿qué desprendió en cantidad de necesidad de aislamientos e hisopados en un estimativo que usted me pueda decir a hoy? Y es muy variable, porque algunos son de la misma familia, entonces quizás son 4 o 5 personas y que ya venían aisladas. Otros en realidad no cuentan hasta que les da su positivo, y entonces aparecen por ahí listas de 15, 20 personas de contactos de alguna reunión social que habían tenido sin contar. Entonces ahí es donde se van sumando la cantidad de personas, ¿sí? Sí, lamentablemente la cuestión son las situaciones, estas reuniones sociales, ¿no? Porque la gente los protocolos los cumple, ¿sí? Por eso cuando decimos no parar el mundo es tal cual, porque en realidad la gente los protocolos los cumple. Cuando hablamos de una oficina, un trabajo, todo el trabajo que es con el público que se atiende con barbijo, con distancia, con higiene. El problema es que todavía la gente no entiende que a veces puertas adentro de cada trabajo y la cuestión social, que se siguen haciendo reuniones en las casas de familia, encuentros, mateadas y cosas, esas son las que nos están multiplicando la cantidad de casos. Ahí está el mayor problema. En los índices que ustedes tienen, el grupo etario más complicado en este número que hoy tenemos, ¿la mayoría tiene que ver con jóvenes, doctora, o no? Claro, si hacemos el número, digamos, se eleva un poquito, creo que a 34 años la edad, porque sumamos ahí todos los que están internados, que siempre los internados son personas de mayor edad. Claro. Pero si hablamos de todos nuestros pacientes locales de Villa María, que estamos atendiendo y diagnosticando ahora, tienen entre 22 y 30 años, la mayoría, ¿sí? Son estos chicos que ya tienen algún grado de independencia, claro, que tienen su departamento, que se encuentran, se juntan, y lamentablemente ahí estamos provocando estos brotes. Claro, ¿no? El tema es que el problema después se desprende, o en realidad el problema se agrava cuando tienen un contacto estrecho con alguien de su familia, como su abuelo, como sus padres. Así que el grupo etario más comprometido, digamos, en cantidad de personas con COVID positivo, está en esa franja de 22 a 30 años, que como bien marca usted, ya generan cierta independencia y por ahí no tienen las limitaciones que puede generar un padre. Ya tiene que ver con una cuestión de ellos. De tomar si buscamos la media, da un poco más alta, porque ahí incluye todas las personas que están internadas en las clínicas y que los internados siempre son personas que son un poco más grandes y por eso se complican, porque en los casos de los jóvenes los cuadros están siendo muy leves y, como decías recién, no requieren internación. Doctora, le voy a hacer una pregunta que se la realizaba a Quino 2. Sé que no pueden garantizarlo ni dar 100% de respuesta en esto, pero por lo menos de su experiencia a hoy, en la primera línea de trabajo que están teniendo ustedes en esta batalla contra el COVID, ¿Villa María puede decir que todavía no tiene transmisión comunitaria o les está generando dudas a ustedes? Hay algún grado, digamos, hay algunos pacientes. Hoy, por ejemplo, acabamos de diagnosticar a un paciente que no le encontramos todavía el nexo epidemiológico, pero lo acabamos de conocer, ¿sí? No venía de ser un contacto estrecho de otros pacientes, ¿sí? Bueno, le estamos diciendo que reflexione, que piense, porque cuando vienen así sin nexo hay que pensar desde 14 días antes qué actividad haya tenido, ¿sí?
por ahí cada tanto aparece algún paciente que, bueno, hablaría de que algo de circulación puede ser que haya. Afortunadamente, la gran mayoría, más del 95%, son personas con un nexo epidemiológico, que estamos ya siempre siguiendo la cadena del contacto estrecho y del otro contacto. ¿Qué nos está complicando más? ¿La situación geográfica, me pregunto yo, teniendo en cuenta los nexos con los lugares a donde se generaron los brotes, y esta situación de Villa María, Villanueva, como paso cuasi obligado en materia comercial? No, ahora es nuestro esto, ¿no? Ya no son los casos que vinieron de Oliva, de Marcos Juárez, de otro lado. Ahora son nuestros, todos los que estamos diagnosticando ahora no han ido a otro lado. Sí, ustedes vieron que cuánta gente se cruza, duerme en Villanueva, trabaja en Villa María o al revés, entonces estamos siempre con gente que tiene contacto en una ciudad y vive en la otra o al revés. Villa María y Villanueva funciona como un conglomerado, ¿sí? Juntos, ¿estamos? Pero con los otros pueblos ahora ya no es tan importante, ahora son nuestros. Ahora es nuestra y es nuestra responsabilidad de mantener el distanciamiento social y cuidarnos. Doctora, en esta realidad que usted enmarca y en estos datos que tenemos de que la concentración de viviendas, estamos hablando de 33 viviendas, obviamente esto desprende de que hay familias en realidad en situación de aislamiento y que tienen COVID positivo. El contacto estrecho lo ha generado porque esta cantidad de casos que hoy trepan, me recuerdan el número, 125, perdón, están concentradas en 33 domicilios. Claro, uno tiene que tener clarísimo que es eso así, digamos. Cuando uno diagnostica a una persona, se aísla con sus convivientes, porque el día que lo diagnostica ya estuvo viviendo en su casa. Entonces puede haber contagiado a su familia. Por lo tanto, se aísla con sus convivientes, pero en realidad se aísla de sus convivientes. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, le pedimos que se quede aislado en un dormitorio y si afortunadamente tiene más de un baño, que solamente use ese baño para esa persona, y si no, le enseñamos cómo higienizar el baño para que no contagie al resto de la familia. Porque, digamos, aunque hayan estado juntos, puede ser que no se haya infectado, ¿no? En todas las familias se contagian todos, ¿sí? Entonces, si podemos evitar que otros casos se contagien dentro de la misma casa, por supuesto que es mejor. Claro. Y además, se hace muy largo el alta de los convivientes, porque imaginen que hay un positivo que convive con otras personas. Recién el alta del conviviente se empieza a contar desde el alta del positivo, si están todos juntos. Se les hacen eternos, nos odian algunos. Pero bueno, lo que pasa es que uno la cuenta que tiene que hacer es que, digamos, hasta el día de alta del positivo puede haber estado contagiando al conviviente. Por lo tanto, las medidas de cuidado dentro de su hogar son fundamentales. ¿Sí? Claro, se entiende, pero claro, de todas maneras la elección por parte de la familia es tenerlo en su casa cuando están asintomáticos o síntomas leves y poder contenerlo en su casa porque si no, obviamente ustedes se tienen preparados lugares para contenerlos, pero es irse solo, ¿no? Afortunadamente, las personas que están siendo diagnosticadas actualmente tienen un nivel económico en donde pueden estar en un lugar separados y se dan las condiciones de poder estar aislados dentro de su casa. ¿Sí? Solamente en el caso de una familia que estamos dándolos de alta en estos días, tuvimos que poner una parte del grupo familiar, pero eran 10 personas en una casa, separarlos en dos lugares, uno es de la municipalidad para que estén bien ubicados y como corresponde a eso fue de lo denominado brote Córdoba, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Doctora... Ya le estamos empezando a dar el alta. Mire usted, claro, ha pasado ya el tiempo necesario. ¿Para darle el alta van por otro hisopado o tiene que ver con el transcurrir del tiempo como sucede? Han cambiado las cosas, sí. Para los positivos nuestros, que son casos leves o moderados o asintomáticos, los leves o asintomáticos que en los últimos 3 días no han tenido síntomas, hasta el día 14, digamos, se esperan 14 días, ¿sí? Si los últimos 3 días de esos 14, digamos, del día 12, 13 y 14, no tuvieron síntomas, se les da el alta sin ningún estudio, ¿sí? En el caso de los contactos estrechos, los números son diferentes, sino que se cuenta desde el día que estuvo contacto con el positivo, desde ahí 14 días, inicialmente se hace un hisopado, y si ese da negativo, ahí se le da el alta a los contactos de ese contacto, ¿sí? No convivientes, ¿sí?
y al día 14 de haber estado con el positivo, se le hace un test rápido, que es el que busca anticuerpos, y si también da negativo, ahí se da el alta. ¿Se entiende? Por último, doctora, ¿puede ocurrir que alguien que haya tenido un contacto denominado de los estrechos con una persona que está siendo hisopada o que está esperando el resultado del hisopado no se la aísle? No, siempre se aísla, por eso es la cuestión de que nosotros no estamos muy por ahí tristes o desencantados con la gente que no cuenta la verdad, porque hay gente que hace estas reuniones clandestinas y después calman su culpa, su conciencia haciéndose un test rápido o algún análisis y nada más. Y eso no es suficiente, la cuestión es todo, ¿sí? Es el hisopado y el aislamiento, porque el periodo de incubación del virus es 14 días. No alcanza con que yo estuve en la fiesta, me hago el análisis sin contarle a nadie y después, como me dio negativo, se acabó el aislamiento. No es así. El periodo de incubación es 14 días. Claro. Entonces, tengo que esperar esos 14 días desde el día que estuve en contacto con el positivo para ir recién después hacer ahí sí el test rápido de detección de anticuerpos, no precozmente para salvarme la culpa. Claro. Y entonces ahí si da negativo, sí se da el alta. Así que hay casos que están ocurriendo, me llamaría, de este tipo de casos, cero empatía con el resto, me fijo, me hago un análisis y no hago la presentación como corresponde en el COE. Y esos son algunos de esos casos que no le encontramos tanto nexo y que después, ahondando un poquito más, son amigos de los amigos y bueno, estuvieran en una fiesta o en la otra juntos. Doctora, para desocuparla, la última consulta que le hago. A hoy, para el reporte, no le voy a preguntar el número, ¿por arriba o por debajo de los números de ayer? Un poquito, pero estamos esperando a esta hora más resultados, ¿sí? Estamos esperando unos más, que sabemos que algunos van a estar a las 8 de la noche y algunos resultados están atrasados, así que pensamos que vamos a tener novedades. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Que tenga una buena noche, buen fin de semana. Bueno, muy bien, hasta luego, gracias.